Bueno, ¿verdad? Pues gracias a Dios. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en donde estamos. Estamos hablando de, ¿verdad? Carta a los Efesios. Allí es donde vamos. Y ah, imagínense cuánto tiempo llevamos. Iniciamos o inicié con el libro del Génesis y ya llevamos en Efesios. ¿Qué cosa, no? Okay, o sea, ya ha pasado bastante tiempo. Okay. Entonces, pues gracias a Dios. Así que vamos hacia adelante. Y bien, nos quedamos en el versículo 14 de Efesios 1. Allí nos quedamos. Y de lo que estamos hablando es acerca de la iglesia. La carta a los Efesios es la descripción de la iglesia como tal, en su máxima expresión o en su máxima manifestación, como también en su máxima riqueza. Entonces, para que podamos entender nosotros acerca de la vida de la iglesia, ya hablamos de Romanos, que vimos la salvación que Dios nos da a través de la carta a los Romanos, toda la doctrina de la salvación que ya vimos en carta a los Romanos. Ok, entonces, como ya somos salvos, ¿verdad? Y entonces tenemos que pasar a ¿qué es la iglesia y cómo se conforma la iglesia? ¿Qué cosas o qué circunstancias tiene la iglesia que la hace diferente o particular y que la hace ser, ¿verdad? Ese organismo viviente que formamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos los cristianos en la tierra somos una parte de lo que llamamos iglesia como tal, ¿verdad? O propiamente dicho, y, ¿verdad? De la cual decimos, usted y yo formamos una parte, somos una congregación local, sí, somos una congregación local que forma parte de lo que es la totalidad de la iglesia. Bien, pero no podemos quedarnos en el hecho y en la circunstancia de pues la iglesia, ¿verdad? Pues nos reunimos. Pues cantamos. Pues escuchamos alguna porción de la Biblia, algún mensaje de la Biblia. Y pues estuvo bonito, o no me gustó el día de hoy, ¿verdad? Siento que le faltó algo, qué sé yo, cosas como todo eso, ¿verdad? Que son parte de la vida de nuestras congregaciones locales, lo cual tiene que cambiar cuando usted y yo conocemos acerca de la iglesia, cuando usted y yo entendemos el propósito y todo lo que hay dentro de la iglesia, de la cual, repito, usted y yo somos una parte vital de ello. Entonces, cuando tenemos la comprensión amplia de lo que es la iglesia, nuestras vidas tienen que cambiar, indudablemente. No puede quedarse, como decía yo hace unos momentos, la iglesia, reunirnos allí. Ahí está lloviendo. Ay, hace frío. Ay, qué calor hace, ¿verdad? Allí, ¿no? Y entonces, con esas circunstancias, con esas situaciones, bueno, hoy no voy. Y voy el otro día. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice Carta a los Efesios y que es parte de nuestras vidas, entonces sabremos el poder, conocemos la grandeza de Dios reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Y que entonces, al comprender la magnitud de lo que es la iglesia,
¿verdad? Dejaríamos de tener esas cuestiones. Hoy no voy. Ay, me siento cansado. Ay, es que no he comido. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Ay, con que falte un día, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. ¿Ok? No hay el poder vivificante de Jesús en la vida de cada integrante de las congregaciones. Y hablamos de esta porque nos ocupa esta congregación porque somos parte de ella. ¿Correcto? Que Dios bendiga a nuestros hermanos en otras congregaciones y a sus líderes. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Ok? Pero usted y yo no podemos hablar nada de ellos porque no vivimos allí. Vivimos aquí. Y nos toca hablar de aquí, de nuestra casa. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros comprendemos el valor y el propósito de la iglesia y la grandeza de la iglesia, ¿verdad? Y eso cambia nuestra perspectiva, nuestra mentalidad, nuestro sentir. Entonces, ¿verdad? Podemos tener la manifestación palpable de lo que es Cristo en nuestras vidas, con poder, con gloria, con magnificencia. De eso habla Efesios. Y quien entiende Efesios, su vida no puede ser igual. No puede seguir siendo la misma persona con las mismas circunstancias, con las mismas situaciones, con las mismas quejas, con los mismos reclamos. Una vez que uno entiende el plan de Dios para nuestras vidas, nuestra mentalidad cambiará y dirá, si tú no quieres, hermano, ese es tu asunto, pero yo seguiré al Señor Jesús y haré lo que Él espera de mí. Amén, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Para que se nos quite aquello de, y la hermana, y cuando ella cambie, cambio yo. Cuando ellos cambian, entonces cambio yo. Bueno, entonces, como dirían las abuelitas antes, si se va usted al hoyo, ¿verdad? O si se va la otra persona al hoyo, usted también se va al hoyo, pues ande pues allá, ¿no? Entonces, ¿verdad? Si se va al infierno, los que están a nuestra derecha o a nuestra izquierda, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos también nosotros. No, allí la cosa cambia. ¿Ok? Bien, entonces, como empezamos a estudiar Carta a los Efesios, el capítulo 1, ¿verdad? Nos habla de la posición del creyente en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Ok, entonces llevamos 14 versículos hasta ahorita y de lo que quiero hacer no es irme muy rápido, sino ir lento para poder explicar todo lo que entendemos de la carta a los Efesios en nuestras vidas. Bien, versículo 15 y 16. Continuamos con la posición de el cristiano en Cristo, valga la redundancia. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Muy bien. Entonces, tenemos estas tres palabras en el versículo 15. Por esta causa. Esa es una afirmación y una declaración que miraremos en los demás capítulos. Entonces, lo que Pablo está diciendo de lo que vimos, ¿verdad? Del verso 1 hasta el verso 14, de nuestra posición, de cómo Dios ha hecho que nuestras vidas tengan un lugar, ¿verdad? Y estemos en una posición de privilegio por haber sido salvos en Cristo Jesús. Así que todo cristiano, toda persona salva tiene una posición importante en Cristo Jesús. Entonces, una vez entendiendo nuestra posición en Cristo Jesús, dice, por esta causa. ¿Por cuál causa?
por lo que describe del verso 1 al verso 14. ¿Ok? Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ok? Entonces, una de las cosas vitales dentro de la vida del creyente, dentro de la vida de la iglesia, es la oración. Por la causa de que tenemos una posición de privilegio en Cristo Jesús, la oración es vital para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto, amados hermanos? Bueno, lo dice porque le estoy diciendo, pero comprenda lo que la Biblia está mencionando, ¿verdad? Entonces Pablo dice, por lo que ya les expliqué en los versículos anteriores de cuál es su posición en Cristo, como la mía también, entonces lo importante es la oración individual como congregacional. La oración es de vital importancia porque entonces entendemos que nuestra posición, ¿verdad?, es de tal privilegio en Cristo Jesús que para poder mantenernos en esa posición necesitamos el vigor de la oración. Amén, gloria al Señor. ¿Ok? Así que cristiano que no ora no sabe ni quién es. No entiende la posición. No sabe. Tiene los ojos cegados, ¿verdad? El entendimiento lo tiene muy reducido porque piensa que ser cristiano es reunirnos, cantar unos cantitos allí y escuchar el mensaje y qué bonito, como decía hace unos momentos, ¿verdad? Y a veces decimos, hoy no me gustó el culto, que me regresen mi ofrenda, porque, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que di que me lo regresen, porque como no me gustó, entonces que me regresen mi entrada, ¿no? Como si fuera el cine o algo por el estilo. Ok, entonces, amados hermanos, cuando alguien dice algo como eso, tiene la visión muy corta, ¿verdad? No tiene una visión 2020. Ya saben, la visión 2020 es perfecta, la visión, ¿ok? Que no necesitamos lentes, ¿ok? Algunos la usamos, ¿verdad? Pero solo para cuidar los ojos, no por otra cosa. ¿Verdad? Amamos mucho nuestros ojos que los ponemos en un vitral para que no se nos gasten mucho. Ok. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿verdad? Una visión 2020 pues la tienen los niños. Tienen visión 2020. ¿Ok? ¿Sí, amado hermano? Entonces, quien no entiende su posición en Cristo Jesús y piensa de la iglesia como ya mencioné hace unos momentos y piensa de la oración como, ¿no? Y es que no me dio tiempo. Y es que el trabajo era, tan abrumador que me sentí cansado, me senté en el sillón y me dormí, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y llegando a casa, pues ya nada más estaba yo buscando dónde está mi camita, porque ya bien cansado, agotado, ¿verdad? Con todo esto, aquello, etcétera, ya nada más quiero descansar y todo eso, ¿verdad? Y entonces deja su tiempo de oración con Dios, tiene una visión de la iglesia y de su posición de el cristiano en la iglesia muy pequeño.
Y como tiene una visión muy pequeña, tiene un entendimiento de su posición en Cristo muy pequeño, descuida su posición. Una de las cosas que nos narra el Antiguo Testamento de la tribu de Leví, ellos eran los guardas de la ciudad. Todo el mundo se podía dormir, menos ellos. Así que por eso había turnos. Entonces, ¿verdad? Déjeme contextualizarlo, ¿verdad? Había 3 turnos, ¿verdad? Mañana, tarde y el velador. Ok, ¿no? Ok, entonces, la orden o la tribu de Leví, mejor dicho, la tribu de Leví, su vigilancia era 24 horas, o como dicen, 24/7. Todos los demás se podían dormir, podían ir, ay, bueno, ya nos tomamos nuestro cafecito, nuestra merienda, ahora sí, ¿verdad? A dormir, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Pero los levitas no podían hacer eso. Ellos tenían que estar vigilantes, porque si el enemigo venía, ellos tenían que dar la voz de alerta, la voz de alarma, sonar, ¿verdad? La trompeta que indicaba que había peligro. ¿Okay? Entonces, el cristiano que descuida su posición en Cristo, imagínese, viene el peligro y el enemigo hace destrozo dentro porque alguien no estuvo al cuidado ni al pendiente de. Entonces, ¿si nos cansamos? Claro que sí. ¿Tenemos mucho sueño? Indudablemente que sí. ¿Nuestras tareas son arduas? Indudablemente que sí. Pero aún a pesar de todo ello, usted y yo tenemos que sacar tiempo para orar. Porque tenemos que vigilar. Esa es nuestra posición. Entonces, por eso Pablo dice, siempre oro por ustedes todo el tiempo. Sabiendo la posición que tienen ustedes, y entonces oro a Dios para que ni ustedes se descuiden, ni yo tampoco, para que estemos alertas ante las acechanzas del enemigo. Amén, gloria a Dios. ¿Y si Cristo viniera cuando estamos durmiendo? ¿Qué tal? ¿Cómo nos damos cuenta de que Cristo vino? Y al rato vemos ahí, ay, ya me quedé solo, ¿verdad? Y, ¿verdad? El cónyuge ya se fue, ¿no? ¿Cómo, verdad? No, no, ok, y los hijos, ya no están, ya se los llevó el Señor y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues no sé. Ok, entonces esa es la circunstancia. Entonces, como entiende usted y como entiendo yo, la posición del cristiano es sumamente importante y no podemos descuidar ni menospreciar las cosas de la iglesia. Por sencillas que fuesen o por sencillas que sean, no podemos menospreciar nada que corresponda a la vida de la iglesia. Porque somos los vigilantes, usted y yo. ¿Qué tal? Okay. Ahora, piense un momento. ¿Quién de todos nuestros hermanos en la fe entiende lo que estamos diciendo? Entonces, esa es la circunstancia, amado hermano. ¿De qué? De que no hemos llegado hasta carta a los Efesios y no la hemos estudiado. Normalmente nos quedamos en los evangelios viendo las cosas extraordinarias del Señor Jesús y está bien.
Jesús hace cosas extraordinarias, amén, sí, gloria a su nombre, pero no podemos vivir de cosas extraordinarias así como en la persona de Jesús, sino tenemos que tener una vida con plenitud que refleje la vida de Él en nuestras vidas. No podemos ir de un milagro a otro milagro o buscando milagros, cuando nuestra vida no es cambiada ni transformada. Entonces, ¿los milagros son importantes? Claro que sí. Pero antes de todo eso está nuestra vida con Cristo, nuestra transformación, nuestra madurez, nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Ahora, dice, ¿verdad? Versículo 17. Algo que es muy importante para Pablo al decir y al hablar acerca de los Efesios son dos cosas. Dice, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, tenemos dos cosas que pide Pablo en la oración y que deben de ser parte de la vida del cristiano: sabiduría y entendimiento. Sabiduría para aplicar lo que Dios nos enseña en su palabra y aplicarlo de la manera que tengamos el mayor resultado. Y nosotros, al tener la sabiduría, también necesitamos entonces el entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, la sabiduría que dice allí es sabiduría práctica para la vida cotidiana. Amados hermanos, es increíble que hasta el día de hoy muchos en la iglesia estén pensando, ¿será bueno esto? ¿Será acaso que podemos usar esto o hacer esto o estar aquí o estar allá? Cuando nosotros tenemos sabiduría práctica, porque entendemos el plan de Dios para nuestras vidas, dejaremos de preguntar, ¿estoy haciendo bien? ¿Es correcto esto? ¿Es correcto lo otro? ¿Es correcto aquello? Dejaríamos de preguntar eso porque lo sabríamos. Al tener nosotros entendimiento, ¿verdad? Y la sabiduría para la vida práctica en nuestras vidas, no tendríamos que preguntar. Y déjeme decirlo en este sentido, tendría yo menos trabajo. Pastor, ¿usted cree que es bueno que? Como ya me molestó la vecina, así como que quiero darle 1, 2, 3 golpes, ¿cómo ve usted? ¿Verdad? ¿Es válido que? No. Ok. Sí me explico, amados hermanos. Cosas que son tan sencillas y que sabríamos usted y yo, por obvias razones, que no podemos hacer esto, aquello, etcétera. Sabríamos todo eso. Entonces, ¿verdad? El tiempo para preguntarme a mí, oiga, pastor, miren, pasó todo esto, okay, santo y seña va usted, y etcétera. ¿Qué puedo hacer? Usted sabría qué hacer. Y no digo para que, es que no quiere trabajar. No. La particularidad es que le enseño
para que no vuelva a preguntar lo que usted debería de saber, porque hay comprensión y sabiduría práctica. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Como ya dijimos el miércoles, ¿verdad? Ya no habría de eso de, pastor, Dios me reveló. No le reveló nada. No venga a decir mentiras. Porque ya está revelado todo aquí. Así que no va a revelar Dios nada nuevo que no esté aquí. ¿Ok? Lo que sí es interesante y sería, ya entendí esa porción de la Biblia. Y entonces, ¿verdad? Tanto usted aprende como aprendo yo o recuerdo yo aquello, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos decimos? Pues caminemos en eso. Caminemos en esa comprensión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? ¿Ah? Ok, entonces pregunto, ¿es correcto usar nuestras manos para darnos de golpes, liarnos a golpes? ¿Qué dice usted? Déjeme, voy a orar a Dios. Señor, revélame que si es tu voluntad o no es tu voluntad. Ok. O como unos hermanos, ¿verdad? Que se iban a liar a golpes. ¿A poco? Ay, sí. Pues si las mujeres son delicadas, ni con el pétalo de una rosa se le puede tocar. Okay. Entonces, ¿verdad? Entonces, este hermano que se iba a liar a golpes con uno que no le gustaba mucho su persona. Espérame, antes de que nos golpeemos, déjame orar, porque a mí me han enseñado, ¿verdad?, que antes de que yo haga cualquier cosa tengo que orar, ¿verdad? Y dice el hermano, ¿verdad? Estaba apenas comenzando en la vida cristiana, ¿no? Era el nuevecillo. Entonces, y oró, ¿verdad? Y él dice, y oré, hermano, dije, Señor Jesús, dame la fuerza y la habilidad para partirle la cara al que está ahí enfrente, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Después de que oró, y te lo pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Y se puso en guardia, ¿verdad? Y se lió a golpes. Oh, ok. Cosas como esas. Sí, sí me explico, amados hermanos. Entonces, cosas que no tendríamos que preguntar porque son prácticas. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Y pide que cada creyente tenga sabiduría para la vida práctica y para que tengan comprensión de su propósito en Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Pastor, pues ya no aguanto a este. ¿Usted qué opina? ¿Verdad? O ya no aguanto a esta, ¿verdad? Porque también está el otro lado, ¿no es cierto? Ya llegó. Siento que no era la voluntad de Dios, ¿no? Que yo me casara con esta mujer o que yo me casara con este hombre. Y entonces, y hay así, amados hermanos. Entonces, un pastor amigo mío me contó de uno de sus congregantes, ¿verdad? Que fue con él y le dijo, pastor, vengo a decirle que me voy a divorciar de mi esposa. Ah, ¿por qué? Ya me di cuenta que no era la voluntad de Dios ella. Ah, no. No, dice ya, la hermanita aquella, esa sí es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces, ahora,
de todas estas cosas que nos dan risa o nos reímos por la forma en la que sucede la cosa, y pues es de dar risa, amados hermanos. Es de dar risa, ¿verdad? Y uno dice, pues que no ha leído la Biblia, ¿no? Y si la ha leído, no ha entendido su posición como cristiano. Y no ha entendido el plan de Dios para su vida. Entonces decimos, tienen la vista corta. Aquí solo pueden ver la punta de su nariz, o sea, casi nada. ¿Okay? Y entonces hacen todas estas cosas, amado hermano, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces conocí a esta persona. Me mandaron a una congregación a Toluca para atenderla porque se quedó sin pastor. Y estuve atendiéndola durante 6 meses. Entonces, uno de los supuestos líderes allí de esa congregación, ¿verdad? Usted lo veía y era un hombre espiritual. Y decía uno, wow, ¿verdad? Y decía uno, okay, gloria a Dios por alguien como él, ¿no? Pero después ya, pasando el tiempo y conociéndolo, ¿verdad? En 6 meses, pues obviamente que conocí a esa persona. Y entonces, oiga, pastor, ¿usted qué opina? ¿De qué, mano? Pues yo quisiera quedarme como pastor aquí en esta congregación y toda la cosa. Le dije, está bien, le digo, hay que hable con el director del grupo de iglesias y que los pastores le hagan preguntas acerca de su conocimiento bíblico, etcétera, y le hablen acerca de cómo está su vida personal, moral, familiar, etcétera. Dice, ahí está el problema. Le digo, ¿por qué? Pues con la mujer que tengo es el 5º matrimonio. Le digo, ¿cómo? A ver, le digo, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? Sí, pastor, pues es que yo, y ya me empezó a contar su larga historia. Y entonces, pues había dejado a la primera, se fue del pueblito donde vivía, se fue con otra persona y se fue a casar a otro pueblo, porque no se podía casar en el pueblo. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿verdad? Y pasó el tiempo y pues no se, como dicen, incompatibilidad de caracteres. Entonces dejé y busqué a otra y luego a otra y pues con la que tengo pues es la 5ª. ¿Ah? Ahora, si me estoy explicando, no tendría que haberme preguntado si supiera su posición en Cristo. Él sabría que tendría que arreglar. ¿Cómo? No lo sé. Tendría que buscar a un abogado, ¿verdad? Estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, él tendría que ir con un abogado para arreglar todas estas situaciones y si ya con la 5ª, pues ya se iba a quedar, bueno, que se quedara bien, porque se casó en diferentes lugares o municipios, ¿no? Entonces, le dije, mire, si se aparece la primera esposa, le tumba todos los 4. Presenta el acta de matrimonio porque no se divorció, ¿verdad que no? No, dice, nada más nos dejamos así. Ok, le digo, mire, si la primera esposa de usted o la primera mujer que tuvo como esposa presenta su acta de matrimonio, invalida las otras. Digo, así de fácil y lo meten a la cárcel. Digo, yo le recomiendo que busque un abogado y arregle todo eso.
Le digo, entonces mejor ni vaya ya a la junta de pastores, ¿verdad? ¿Ok? Sí, amados hermanos. Sí, me estoy explicando. No tendría que preguntar eso. No tendría que hacer eso. Y ahora le estoy diciendo algunas cosas. Ahora imagínense cuántas cosas hay en el corazón suyo y mío que tendríamos que preguntarle, pero cuando nosotros tenemos sabiduría práctica de Dios, la sabiduría que ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y tenemos un entendimiento tal de nuestra posición en Cristo Jesús, no preguntaríamos cosas tan triviales como estas. Aunque se cruzara por su pensamiento o nuestro pensamiento se cruzara, ¿me podré divorciar? ¿Podré golpearla? ¿No? Cosas como esas, ¿no? Y estamos hablando de esas cuestiones, pero hay tantas situaciones en nuestras vidas cotidianas que no tendríamos que preguntar, porque lo sabríamos, porque sabría yo cuál es mi posición en Cristo. Y entonces entendería cuál es mi forma de vivir dentro de la iglesia. Pero como nuestra visión es muy corta, muy pequeña, la verdad, hacemos lo que queremos. Y luego cuando vienen las circunstancias, pastor, ore por mí porque la cosa se puso difícil. ¿Y por qué se puso difícil? Por esto, ande pues. Como diría mi cuñada Eva, gócela. Cuando se equivocaba y resultaban las situaciones, gózala, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Gócela, ¿no? ¿Usted se metió en esa situación? ¿Verdad? Ok. Pero tu hermano, quiere ser pastor y una vez estudiar. Ok. Entonces, esa es la otra cosa, ¿verdad? Indudablemente que hay personas mucho mejor preparadas que uno. Claro que sí. Pero la situación es de que no están allí porque Dios no ha hecho algo allí. Entonces no puedo usurpar un lugar, ¿verdad? De tanta relevancia porque es poner sobre los hombros las vidas y las personas de cada uno de quienes son parte de una congregación local. Y que al final de cuentas daremos cuenta, valga la redundancia, si yo me pusiera porque me siento capacitado y digo, yo sí puedo, y seguro que sí puedo porque soy buenazo, ¿ok? Entonces, Dios va a demandar ¿ok? Porque necesito saber mi posición en Cristo Jesús. Ok, hasta aquí estoy bien con usted. Ok, amén, amados hermanos. Así que, bueno, ya no me pregunte cosas como esas. Ok, sí, amados hermanos, no pregunte cosas sencillas que debe de ustedes saber. Y tendría yo que decirle, bueno, mire, para que no lo tome como, ay, pues es que me quiere manipular usted, mejor lea la Biblia. Ya está. La Biblia no lo va a manipular, la Biblia le va a presentar las condiciones, las circunstancias y le va a dar, esto es lo que hay que hacer, aquello, y
no podemos reclamarle nada a la Biblia porque la escribió el Espíritu de Dios. Así que, ¿verdad? Entonces entendemos eso, que si comprendemos la Biblia, si leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y volvemos a leerla y volvemos a releerla y volvemos a releerla todos los días de nuestra vida, como dice el Salmo 1, ¿ok? Sí, el Salmo 1 dice, ¿verdad? Sino que meditarás en ella. Ok, ya está, solucionado nuestro asunto. ¿Ok? Sí, amados hermanos. Entonces, no tendríamos que preguntar estas cosas. ¿Se da cuenta? Y no porque uno no quiera dar el consejo, pero si viene y pregunta algo sencillo, entonces eso me dice a mí que usted no ha leído la Biblia. ¿Cierto? No ha entendido los principios que Dios ha establecido en la Biblia por las cuales nuestra vida se rige. Y entonces, no es que nos queramos quitar el trabajo, más bien lo que queremos es que aprenda cada uno a entender su posición y su vida como cristiano. Cuando usted sabe, entiende, es una persona que va madurando, que va siendo una persona capaz, inteligente de vivir. Amén, gloria a Dios. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hagamos eso. Verso 17, ¿no? Estamos allí. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces decimos, aplicar los principios prácticos en nuestras vidas, eso es sabiduría, ¿verdad? Y lo que dice revelación es entendimiento, comprensión de lo que debemos de hacer. Ok. Verso 18. Dice entonces, alumbrando, ¿verdad? La sabiduría y el conocimiento de Él, dice, eso traerá a nuestras vidas, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual o a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, varias cosas tenemos que ver en el verso 18. Alumbrando nuestro entendimiento. Por obvias razones, si tenemos, como dice el versículo 17, conocimiento o revelación acerca de Él, acerca de Cristo y de todo lo que ha hecho por mí y para mí, para que yo tenga una posición, entonces, ¿verdad? Dice, nuestro entendimiento será tal y comprenderemos con mirar las cosas, con mirar las situaciones, comprenderemos, entenderemos cómo debemos de actuar en cada momento. ¿Ok? Y luego dice, ¿verdad? Que para que sepamos la esperanza, hasta dónde alcanza la esperanza que Dios nos ha dado. ¿Ok? Y luego dice que también necesitamos saber cuáles son las riquezas de su gloria. ¿Para quién? Para usted, para mí. Para que sepamos todo lo que Dios ha puesto a disposición nuestra como cristianos y que echemos mano de eso. ¿Para qué? Para nuestra vida cotidiana.
Amén, gloria a Dios. Así que entonces el salmista lo explica de esta manera en el Salmo 110, verso 11, el principio de la sabiduría, ¿verdad? El principio para ser sabios es tener respeto a Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos del Señor. ¿Qué requerimos, amados hermanos? Algo muy importante que antes de ser pastor y estando en la congregación donde estaba yo, ¿verdad? Los hermanos decían, sobre todo los domingos, ¿verdad? Que era tiempo, en mi iglesia era así. Teníamos una hora de cantos, ¿ok? Y después de esa hora de cantos venía un tiempo de peticiones. ¿Alguien tiene una petición, verdad? En los servicios, ¿ok? Yo quiero que oren por esto, yo quiero que oren por aquello, ayúdenme a esto, okay, ¿no? Y se hacía la oración, ¿verdad? Después teníamos una hora de predicación, ¿verdad? Y ya después, pues la despedida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que quiero mencionarle era, ¿verdad? Que en la parte de las peticiones, ayúdenme a orar porque yo necesito un milagro de Dios. ¿Por qué necesito un milagro de Dios? Porque necesito salir de esta situación. Necesito salir de esta otra. Necesito, ok. Y entonces la mayoría de los hermanos en aquella ocasión pedían que Dios hiciera un milagro. Y orábamos por eso. Señor, haz un milagro en la hermana Rosita. Señor, haz un milagro en la hermana Tola. Señor, haz un milagro en la hermana Ruperta. Porque sí había una hermana. ¿Ok? Y no le estoy inventando nombres, eran los nombres de algunas de las hermanas, ¿verdad? Señor, ayuda al hermano Florencio. Señor, haz un milagro por el hermano Facundo. Señor, haz un milagro por el hermano, déjeme, me acuerdo. Híjoles, ya se me fueron los nombres, ¿verdad? Pero, ok, y haz un milagro por acá, y haz un milagro por allá, Señor, haz un milagro, ¿no? Y pedíamos muchos milagros. Entonces, bueno, así nos enseñaron, pues así hacíamos. Vamos a orar, que Dios haga un milagro en la vida de... Y entonces siempre pedíamos milagros, ¿ok? Pero entendiendo la Biblia, hoy no necesitamos que Dios haga un milagro. En ocasiones sí, obviamente. Lo que necesitamos usted y yo es sabiduría y entendimiento para salir adelante de cada circunstancia. Entonces, la condición de nuestras vidas era que Dios interviniera con un milagro de cualquier naturaleza. Y ahora, después de muchos años de estar como pastor, entiendo, no necesitamos pedirle a Dios que haga milagros a diestra y a siniestra, sino más bien que nos dé la sabiduría y la comprensión de su palabra para poner en práctica sus mandamientos y que todo lo que enfrentamos usted y yo vaya tomando el cauce que se espera de nuestras vidas. En ocasiones sí va a haber que Dios haga un milagro porque no hay otra forma de hacerlo. Pero en la mayoría de nuestra vida cotidiana lo que necesitamos es sabiduría y entendimiento. Eso es lo que hace falta.
¿Y cómo obtenemos sabiduría y entendimiento? Ok. La Biblia, la lectura de la Biblia. Leer la Biblia. Estudiar la Biblia. Tener nuestros tiempos devocionales con Dios en la oración. Y estar dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, como dice el Salmo 110, 11, y lo repite Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es respetar a Dios. Bueno, el texto bíblico lo dice así. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero para que tenga una mayor comprensión, el principio de la sabiduría es respetar a Dios y hacer su voluntad. Ese es el principio de la sabiduría. Y los que practican sus mandamientos tienen buen entendimiento. Y entonces déjeme decir lo que he dicho durante mucho tiempo. Si me hubieran enseñado mi maestra de escuela dominical, el líder de jóvenes que tuve, si me hubieran enseñado el Proverbios 1:7 como el Salmo 110, versículo 11, dice, otro gallo me cantaría. ¿Por qué? Porque, amado hermano, lo que necesitamos en nuestras vidas para salir adelante es sabiduría y comprensión de cómo hacer las cosas según la voluntad de Dios. ¿Y qué haría Dios al respecto? Ordenaría nuestros pasos, ordenaría nuestras vidas y traería lo que usted y yo tanto pedimos, que Dios nos bendiga. Amén, amados hermanos. Pero nos la llevábamos pidiendo milagros. ¿Ok? Quiero que Dios haga un milagro acá. Quiero que Dios haga un milagro allá. Y por ejemplo, uno de mis primos, que pues no estudiaba, no era buen estudiante, como yo tampoco fui un buen estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y entonces, como no era buen estudiante y se salía de la escuela, ¿verdad? Y se iba con los amigos por aquí, por allá, ¿verdad? Y antes se estilaba en aquellos entonces las rocolas. Algunos no lo conocen, ¿verdad? Pero había eso. En las fuentes de soda había las rocolas aquellas. Ok. Ok. Y si no saben qué es eso, búsquenlo. Dicen en San Google. Ok, entonces, ¿qué es una rocola? Bueno, y entonces se iba con sus amigos a las fuentes de soda a ponerle a la rocola y, ok, todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando llegó el momento de que él, en tercero de secundaria, pues llevaba muchas materias reprobadas. Digo, por obvias razones, ¿verdad? ¿No? Y entonces dijo esto, fíjese. Le dijo a Dios, si tú haces un milagro y yo saco mi certificado de secundaria, te prometo que voy a seguirte todos los días de mi vida. ¿Y qué cree que pasó? ¿Eh? Pues no lo hizo Dios. No sacó su certificado de secundaria. Y es la fecha. Ya tiene 60 años y no sacó su certificado de secundaria. Y no está en la iglesia, hermano. Se alejó de la iglesia. Y yo le he hablado con él cantidad de veces. Últimamente ya no, porque ya no coincidimos en el tiempo y a veces ya no bajo allá a mi pueblo, ¿verdad? Y
Entonces no lo veo, no platicamos, ¿verdad? Pero anteriormente cuando vivíamos en Tlalmanalco, entonces le decía, oye, ¿cuándo vas a regresar a la iglesia? No, es que yo, mira, en fin, 1000 cosas, ¿ok? 1000 cosas. Es que Dios no me respondió. Y fíjese, todavía tenía eso en su corazón, de que Dios no le respondió para... Entonces, Dios no hizo el milagro. Digo, obvio que no, pues si no estudia, pues, ¿verdad? Dios no va a hacer algo como eso. ¿Ok? ¿Sí me explico, amados hermanos? Y esa es la vida de muchos dentro de la iglesia. ¿Cómo no me respondiste? Pues cuando pueda. Ay, cuando tenga tiempo. Y asisten, son inconstantes, no tienen una vida con Dios, etcétera. Es irrelevante la Biblia, es irrelevante las reuniones congregacionales. Vaya, no le llama la atención nada. Y como dice la Biblia misma, está frío. Está frío, pues así que, ¿qué le va a calentar? Nada, hermano amado. Entonces, Dios no espera que nosotros estemos en una condición como esa. Dios espera que le entendamos lo que quiere hacer con nosotros y lo que ha hecho por nosotros, para que nosotros vivamos apasionados por Él. Amén, gloria al Señor. ¿Ok, amados hermanos? No me dé el avión, ¿ok? No nada más me diga que sí, porque, ¿ok? Entonces, hermanos amados, ¿verdad? Para concluir el día de hoy, usted y yo tenemos que tener, como dice el verso 17 y 18, sabiduría práctica, entendimiento de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y la esperanza tan grande que nos aguarda a usted y a mí si seguimos fieles a Jesús, y las riquezas de la gloria de Dios que están a disposición de cada uno de nosotros. Entonces, quien no entiende de todas las cosas que están a su disposición, siempre estará, como decimos, endeudado. No hablando de endeudarse económicamente o materialmente, sino estará endeudado en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y no podrá hacer uso de lo que está listo para que cada cristiano eche mano, para que Dios le ayude en cada momento y cada situación. ¿Qué tal? Ahora le pregunto, para que concluyamos, ¿es usted cristiano? hay que preguntarlo, ¿verdad? ¿Es usted cristiano? A la luz de las escrituras, a la luz de las escrituras, somos cristianos. Entonces, si la respuesta es pues no, entonces la pregunta obvia es, ¿y qué espera? Que no corre. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? ¿Ok? ¿Qué espera? Que no avanza, que no deja sus pretextos, que no deja esto, aquello, lo que oye por aquí, lo que oye por allá, y tapa sus oídos y solo escucha la palabra de Dios, el mensaje de Dios para su vida, y dice, esto es lo que voy a escuchar y sobre eso voy a vivir mi vida a partir de ahora. Y
Podrán decir muchas cosas aquí, allá, y me dirán esto, me dirán lo otro, etcétera. Pero yo voy a seguir lo que está escrito en las sagradas escrituras, en la santa palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces nos hace falta correr, aleluya, correr, o como diría el hermano Gigi Ávila, huye por tu vida, mueve los pies, mueve tu vida, corre, alcanza lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? No me está dando el avión, ¿verdad que no? Allá usted y Dios, ¿eh? Oh, bueno. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por ello. Cierre sus ojos y oremos.